Buenas noches a todos y todas. Bueno, me presento a las personas que no me conocen. Mi nombre es Cristian Chamorro, soy psicólogo, director de Habilidosamente, y hoy tenemos con nosotros a un excelente invitado. Está con nosotros uno de los referentes en salud mental a nivel regional, nacional, también internacional. Está con nosotros el doctor Cástulo Cisneros y lo paso a presentar. Voy a presentar un poco de su hoja de vida porque es importante mencionarlo. ¿Listo? Entonces, el doctor Cástulo Cisneros es médico psiquiatra de la Pontificia Universidad Javeriana, Fellow en Adolescencia de la Universidad de Milán, Italia, International Fellow de la American Psychiatry Association, administrador en salud de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Nariño, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nariño, profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín, profesor de Conducta Humana, Psicopatología y Psiquiatría del Programa de Medicina de la Universidad de Nariño, expresidente y miembro fundador de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, miembro del Comité Científico y Académico de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, APAL, expresidente de la sección de suicidios de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, capítulo Nariño, y profesor universitario. Bueno, aquí una parte del currículo del doctor Cástulo Cisneros, porque también ha sido ponente, ha estado en diferentes eventos. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabe que le tengo un gran respeto y de verdad le agradezco mucho porque esté hoy con nosotros. Cristian, buenas noches, un saludo para todas las personas que nos están mirando. Yo le agradezco profundamente la invitación y me siento muy contento de estar aquí esta noche con usted. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, antes de empezar, le recuerdo a todas las personas que se van conectando, que están conectadas, que si existen dudas, saludos, aportes, pueden enviarlos a la caja de comentarios de la página de Habilidosamente para así podérselas transferir estas preguntas al doctor Cástulo. Doctor Cástulo, hoy vamos a hablar con usted sobre la depresión más allá de la tristeza, como se ha denominado esta entrevista. Y bueno, yo lo he invitado a usted porque me parece que este es un tema muy importante, por lo que representa, por lo que está pasando, por lo que va a suceder, y es importante hablarlo, nos va a ayudar mucho, no solamente creo que desde un punto preventivo, sino también tratar de dar respuestas a las personas que están pasando por el trastorno de la depresión, ¿verdad? Que es lo que en esta entrevista nos une. Además, estoy seguro que esta conversación con usted generará mucho aprendizaje. Será muy enriquecedora esta entrevista. Y sin darle más largas, doctor, para empezar, muchas personas tienden a confundir o asocian los conceptos de tristeza con depresión. Por eso me gustaría que nos explique cuál es la diferencia entre tristeza y depresión, bueno, en términos de intensidad, frecuencia y duración. Con mucho gusto. La tristeza es un estado emocional normal, natural, que la podemos tener todos los seres humanos. En cambio, la depresión es un cuadro clínico que además de la tristeza se pueden presentar otros síntomas más que determinan pues las características de este problema en el trastorno del estado de ánimo. En la depresión, cuando hay tristeza, esta tristeza tiene las siguientes características. En primer lugar, es una tristeza muy fuerte, muy intensa. Prácticamente casi todas las células del cuerpo, las células de nuestro organismo estarían bajo esa situación emocional de la tristeza. Y la duración. En la tristeza normal, la duración no es más allá de 2 semanas. En cambio, en la tristeza de la depresión, dura muchísimo más allá de 2 semanas, a veces son meses, a veces son años, porque la gente no consulta rápidamente y entonces de manera crónica va llevando esta situación de tristeza, de dolor emocional. Y en tercer lugar, diría que en la tristeza normal
el ser humano tiene unos mecanismos psicológicos de defensa que le permiten superar este estado de dolor emocional. En cambio, en la tristeza de la depresión, que como ya hemos dicho es fuerte, profunda, intensa, larga de mucho tiempo, la persona ya no tiene mecanismos psicológicos para poder salir adelante. Es decir, es un síntoma que inunda toda la vida personal, familiar y social de la persona que padece la tristeza por depresión. Y por eso le duele mucho a estas personas que la familia o los amigos le digan que ponga de su parte, que sea fuerte, que salga adelante, como si la tristeza de la depresión fuera una debilidad. No es una debilidad, es una condición clínica que requiere una ayuda profesional. Y doctor, entonces, ¿cómo puede lograr una persona identificar que está con depresión por el tema, como usted lo está explicando? La tristeza es una emoción y pues la tristeza va a ser inevitable cuando ocurre algún tipo de episodio negativo. Ahora, cuando la tristeza pasa a otro momento, ¿no? Sube un escalón, ¿cómo podemos identificar si estamos deprimidos? Bueno, en la depresión, además de la tristeza, se presentan otros síntomas que son muy característicos. Uno de ellos es la incapacidad de sentir placer. Clínicamente, los médicos a ese síntoma le denominamos anedonia, que es que la persona lo que antes le gustaba ya no le gusta. Si antes le gustaba, por decir algo, leer, escuchar música, ya no tiene placer por esas actividades que realizaba. Además de esta incapacidad de sentir placer, en la depresión se pueden presentar otros síntomas muy importantes, como por ejemplo alteraciones en el sueño, personas que pierden la capacidad de dormir, que eso es lo que se llama el insomnio, o también personas que duermen demasiado, duermen la noche y al día siguiente todo el día durmiendo, como un mecanismo de escapar de la realidad, del dolor, del sufrimiento emocional. También el deprimido tiene alteraciones en la alimentación, o come muy poco, o al contrario, come demasiado, de forma exagerada, como tratando de calmar la angustia que también a veces se presenta acompañando a la depresión. Otro síntoma de la depresión es una falta de energía, de fuerza. La persona se levanta y está ya cansado, está agotado, no tiene ganas de sentirse bien, nada tiene placer, no quiere comer y su genio empieza a cambiar paulatinamente, pasando por tristeza en algunos momentos, otros momentos también irritabilidad, mal genio, y entonces aquí aparecen conductas a veces agresivas, problemas a nivel en la relación de pareja, problemas con los hijos, y muchos pacientes también empiezan a somatizar. Entonces empiezan a tener dolores, por decir algo, del estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, una cantidad de síntomas somáticos que los llevan a consultar en primer lugar a médicos generales o de otras especialidades por estos problemas. Entonces le hacen el diagnóstico de gastritis, le hacen diagnóstico de colon irritable, pero esto es una consecuencia secundaria. La base fundamental del estado clínico de esta persona es tener depresión. Ok, doctor. Dentro de estos criterios, ¿no? Y la aparición de estos síntomas que usted está nombrando, podemos ver componentes no fisiológicos, cognitivos, conductuales también. Desde su experiencia, doctor, con pacientes, ¿cómo se presentan estos síntomas ante estos componentes? ¿Cómo inician? ¿Cómo son sus pensamientos, su conducta y la parte fisiológica? Bueno, la depresión, Cristian, como usted lo manifiesta, es un cuadro clínico en donde se afecta muchas áreas de la vida de la persona. En primer lugar, la parte personal. El depresivo es alguien que está sufriendo, que su pensamiento es muy lento y que está ubicado alrededor del conflicto
que le ha generado la depresión. El depresivo casi siempre está pegado en el pasado, sufriendo por cosas del pasado, diciéndose él mentalmente por qué no hice lo otro, por qué no actué de tal forma, llenándose de mucha culpa, de resentimiento, muchas veces de rencor por relaciones, dificultades que haya tenido con otras personas, con familiares o seres queridos. Eso a nivel de su pensamiento, su lenguaje es lento y en la persona se empieza a aislar lentamente de su contexto familiar, de su contexto social, no tiene energía, no quiere trabajar. Por eso el Banco Mundial le ha colocado mucha importancia a la depresión, porque el depresivo es alguien que es poco productivo laboralmente, porque se incapacita, no quiere ir al trabajo o a veces consume alcohol, o en otros casos también desafortunadamente puede consumir sustancias psicoactivas. El depresivo es alguien que en su vida familiar tiene muchos problemas, porque ya lo decía anteriormente, esa irritabilidad, ese mal genio, pues lo lleva a pelear con sus hijos, peor aún si son adolescentes, con su pareja, y también puede tener problemas de tipo laboral. Entonces, este paciente, esta persona sufre por mucho tiempo, más o menos la gente piensa consultar cuando lleva casi un año y medio de estos síntomas. Casi nadie consulta inmediatamente a buscar una ayuda psicológica o una ayuda médica. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene como miedo, vergüenza de decir que tiene depresión. Entonces la persona sufre en silencio y en la práctica clínica que tengo, la gran mayoría de las personas que consultan conmigo es cuando ya llevan cuadros de mucho tiempo y ya han sufrido demasiado y a veces empiezan a aparecer ideas de muerte, ideas de suicidio, porque la gente cree que ya no tiene solución esta vida que está llevando y entonces empiezan a pensar en que tal vez habría que quitarse la vida y entonces se angustian, sufren más porque no lo quieren hacer y entonces ahí le comentan a algún familiar y ahí es donde buscan ayuda o cuando ya se han complicado también con otras enfermedades, entonces se vuelven hipertensos, les ha dado problemas cardíacos, entonces el cardiólogo me lo remite porque ya han somatizado, ya hay daños a nivel de órganos o porque tienen unos dolores de cabeza tan intensos. Entonces, en el mundo en general, las personas se demoran en consultar por el estigma que hay frente a la enfermedad mental. Y esto es algo que ha cambiado y está cambiando en la pandemia, porque en esta pandemia, si bien antes ya teníamos casos muy altos de depresión, ahora se ha disparado muchísimo más y ya existe como una sensibilidad, diríamos, de la sociedad y de los gobiernos, ojalá para darle mayor importancia a la atención en salud mental, porque desafortunadamente todavía sigue abandonada en muchos países del mundo y nosotros en Colombia pues también y en nuestro departamento por supuesto que hay muchas deficiencias en la atención de salud mental, no hay la respuesta adecuada de los servicios de atención pública o privada para estas personas. Bueno, doctor, qué importante lo que usted menciona. Y además de esto, muchas investigaciones también afirman que la influencia neurobioquímica, ¿no?, es determinante en el aspecto de la depresión, que neurotransmisores como la dopamina, GABA, adrenalina, que la serotonina, por ejemplo, que tiene que ver con aspectos como el humor y el estado de ánimo, están en un nivel muy por debajo de lo normal. Y esto es otro aspecto, ¿no?, que hace que a la persona le cueste. Entonces, ¿cómo tratar desde su experiencia un cuadro depresivo, como usted ya lo mencionaba, cuando ya se ha prolongado por mucho tiempo? Lo que usted dice, Cristian, es muy importante. Hay que entender para las personas que nos están mirando, nos están escuchando, que la depresión no es una debilidad, no es que la persona sea floja o que no tenga fortaleza para enfrentar los problemas, o que la gente le dice, venga, vámonos, por decir algo, a Chachagüía o un balneario para que se le quite la depresión. No puede ser así, porque como muy bien lo manifiesta Cristian, el órgano que está sufriendo cuando hay depresión es el cerebro. Y el cerebro funciona con sustancias químicas que se llaman neurotransmisores
y que son muchísimos, y que el deprimido está disminuida estas sustancias químicas, está disminuida la serotonina, como Cristian lo manifiesta, que es un neurotransmisor que tiene que ver con el estado de ánimo, con el sueño, con el buen genio, con que uno no sea impulsivo. Está alterada la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, por eso el depresivo no tiene placer. Está alterada la noradrenalina y por eso la persona tiene miedo, tiene angustia, preocupaciones constantes, permanentes. Y así podría mencionar la gran cantidad de neurotransmisores que nos demuestran los síntomas y los problemas que tiene nuestra persona, nuestro paciente. Pero siempre hay que entender que el paciente o la persona no es solamente un cerebro, sino que también tiene una historia personal. Y en esa historia personal tiene unas relaciones intrafamiliares, tiene unas relaciones con su padre, con su madre. Hay una serie de experiencias que han construido su personalidad. Entonces, cada depresión es diferente. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Cada ser humano tiene sus propias vivencias, sus propios momentos, sus dificultades, sus angustias. Entonces, el tratamiento debe ser un tratamiento, en primer lugar, de comprensión, de escuchar a la persona, mirar cuáles son las dificultades que tiene en su vida personal, en su vida familiar, hacer un buen chequeo médico, porque hay alteraciones hormonales también en el depresivo. El depresivo también tiene alteraciones en el funcionamiento de la tiroides, lo que nosotros los médicos llamamos un hipotiroidismo. También se altera a veces la hipófisis y se encuentra alteraciones en una hormona que es la prolactina. Es decir, hay que hacerle un chequeo integral, un chequeo médico muy preciso, pero también tenemos que valorar su mundo de relación. Cuando me llega un paciente a mi consulta, yo trabajo de manera integral, interdisciplinaria. No solamente lo manejo yo, sino también repito para profesionales del área de la psicología, para que nos colaboren, nos ayuden con terapias personales, terapias familiares, porque no es solamente darle la medicación. Obviamente que hay que darle una medicación, pero además de eso hay que curar con la palabra, hay que ser empático, hay que ser compasivo y bondadoso con el depresivo. El depresivo necesita ayuda y necesita entendimiento, no necesita ser juzgado o criticado o señalado. Y bueno, doctor, a pesar, yo creo, ¿no?, que de todos estos esfuerzos psiquiátricos como psicoterapéuticos y teniendo en cuenta, ¿no?, que el tratamiento no va a tener una respuesta inmediata, es decir, por ir a una sesión ya pues no se va, pues, como por decirlo, curar, pero sí que es muy posible que en este proceso de recuperación existan recaídas o existe alguna recuperación total. Bueno, la depresión es un cuadro clínico que requiere un tratamiento integral, multidisciplinario. Hay que hacer bastante psicoeducación también con la familia para que entienda los síntomas, la enfermedad. También hay que explicar muy bien el uso de los medicamentos, porque a veces la gente cree que los medicamentos son malos, que lo va a dopar, que lo va a volver dependiente. No, nada de eso sucede. Y el tratamiento es largo, más o menos 6, 8 meses, porque no es un cuadro clínico que apareció en 8 días. Hay gente deprimida desde la infancia. Hay gente que desde niño, desde edades muy tempranas, empezó a sufrir y que nunca le comentó nada a nadie y que a veces su primera manifestación de la depresión puede ser un intento de suicidio y que falló, no murió afortunadamente, y ahí empieza a buscar la ayuda profesional. Entonces debemos perseverar en el tratamiento, y quienes somos terapeutas de pacientes depresivos tenemos que tener un carisma para escuchar con mucha atención, con mucho respeto y generar lo que se llama la empatía, una buena adherencia terapéutica. Y yo podría decirles que cuando esto se da, cuando hay un compromiso de la persona que tiene depresión, cuando hay un compromiso de la familia, cuando hay un buen tratamiento de un buen equipo profesional, yo diría que la recuperación se da por encima de un 70%. Quedaría un 30% que hay dificultades, pero que obviamente
con el tratamiento mejora considerablemente las condiciones de vida de una persona con depresión. No es lo mismo estar deprimido sin tratamiento que estar deprimido con tratamiento. Así no se haya recuperado todos los síntomas, la calidad de vida es muchísimo mejor y por lo tanto este sería un primer mensaje para las personas, porque la depresión de 5 personas que me escuchen, por lo menos 1 o 2 pueden tener ya depresión en este momento o lo van a tener en los próximos 3 meses. Entonces no tengan vergüenza, no tengan miedo, busquen ayuda profesional, porque hay muchos mecanismos para ayudar. Hay buenas terapias psicológicas también, hay terapias cognitivo-comportamentales, hay terapias orientadas desde el humanismo, desde el psicoanálisis, etcétera. Las terapias, cuando son bien hechas, son útiles y dan resultados muy positivos para salir adelante de esta enfermedad que se llama la depresión. Doctor, bueno, usted menciona un 30% que tal vez se queda por ahí. ¿Por qué les cuesta tanto salir de este estado a estas personas? Hay muchas razones. A veces la persona no quiere romper con el pasado y está encadenado hacia un conflicto, o a veces la culpa no le permite a la persona permitirse un nuevo amanecer, porque la química cerebral se regula. Hay buenos medicamentos que tenemos ahora y podemos regular muy bien la química cerebral, pero la mente no funciona solamente a través de la química, sino que también la mente funciona a través de los recuerdos, a través de las experiencias, de las circunstancias que se han vivido. Entonces, voy a colocar un ejemplo. Alguien que haya tenido la pérdida de un ser querido, por ejemplo, y que esta persona no haya tenido una buena relación con ese hijo y esté lleno de mucho remordimiento, de mucha culpa, y a veces es muy difícil reparar. Se necesita tener la decisión de plantear un cambio en la vida. Y a veces no lo hacemos o lo hacemos por pocos días, por pocos momentos y volvemos nuevamente a caer en el imán de la angustia, del dolor, del sufrimiento. Entonces, como terapeutas, ¿qué debemos hacer? Tener toda la paciencia para continuar dándole oportunidades a la persona para que pueda encontrar el espacio de comprensión, para que él logre encontrar una luz de esperanza para salir adelante. Entonces, ese 30% que he mencionado no significa que no se cure, se puede curar, puede salir adelante, pero requiere mayor trabajo terapéutico y a veces también hay que revisar también la parte química, porque no es solamente dar un medicamento, como he dicho, al paciente también hay que darle palabras, hay que darle afecto, hay que darle comprensión, hay que darle el amor del entendimiento para que la persona no se sienta juzgada, sino que se sienta comprendida, y es darle la mano para que la persona salga del túnel oscuro del dolor y del sufrimiento emocional. Doctor, usted hace un momento también habló sobre el insomnio, ¿verdad? ¿Podríamos siempre asociar el insomnio con depresión? El sueño es una conducta humana sumamente importante. Durante el sueño suceden muchas cosas en nuestra mente, en nuestro cerebro. Hay una parte del sueño que se llama el sueño no more, en donde no hay movimientos oculares rápidos de los ojos y la persona lo que hace es una recuperación física, y en ese momento aparece una hormona que se llama la hormona del crecimiento. A mí me gusta llamarle más bien una hormona de reparación, y las células se reparan, todas las células de nuestro cuerpo. Y luego aparece otro sueño que se llama el sueño MOR, en donde sí hay movimientos oculares rápidos, o sueño paradójico, y el cerebro está funcionando a toda velocidad, a pesar de que nuestro cuerpo está
profundamente relajado en un sueño profundo, el cerebro está funcionando como si estuviéramos despiertos. Aquí se da en este momento la actividad onírica, lo que la gente llama el soñar. Esta es una etapa de recuperación psíquica, de reparación de nuestra mente. Entonces, cuando una persona no duerme, pues tiene graves dificultades, no solamente en su cuerpo, sino también en su mente. Y entonces, este insomnio, cuando se vuelve crónico, pues altera la salud emocional de la persona y es un signo no solamente característico de la depresión, sino también de la ansiedad, del estrés, de la angustia. Los pilares fundamentales de la salud mental están cuando dormimos bien, cuando comemos bien, cuando trabajamos amorosamente y estamos satisfechos de nuestro trabajo y cuando tenemos una buena vida sexual. Si tenemos alguna dificultad en cualquiera de esos 4 componentes, estamos padeciendo o vamos a padecer algún problema de salud mental. Doctor, le quiero transferir una pregunta que nos hace una persona y nos dice: tengo un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Mi tratamiento con psicología y psiquiatría se vio interrumpido por la pandemia. ¿Esto puede afectar mi avance? Muchas gracias por la pregunta. Es muy frecuente la presencia de depresión y de ansiedad al mismo tiempo. Y como muy bien lo dice la persona que hace la pregunta, eso se llama un trastorno mixto de depresión y de ansiedad. Cuando se interrumpe el tratamiento y seguramente está recibiendo medicación, puede haber recaídas, porque la medicación, como hemos mencionado, regula la química cerebral y la ansiedad es un cuadro muy fuerte, muy intenso, es totalmente diferente a la depresión. La ansiedad es, la gente le llama como fatiga, nervios, angustia, desesperación. La persona no se puede estar quieta, camina de un lado para otro, no sabe qué hacer, siente calores, siente frío, siente amortiguamientos a nivel de los dedos, de los labios, de la lengua, siente como que va a perder la razón, a veces le da dolores en el pecho, en el corazón, cree la persona que le va a dar un infarto y va a los hospitales, le hacen exámenes y desafortunadamente no le encuentran nada y a veces los médicos también de manera desafortunada no le hacen el diagnóstico de que es una ansiedad y entonces le mandan con cualquier analgésico, con cualquier suero y el paciente pues está sufriendo mucho. En la pandemia ha habido alteraciones, digamos, en las posibilidades de atención, pero hay los servicios a través de la teleconsulta, la telemedicina, puede buscar en el sitio donde lo estaban atendiendo para que busque consulta virtual a través de la telepsiquiatría para que retome su tratamiento, porque si no puede haber una recaída y las recaídas son muy fuertes, muy intensas. Excelente, doctor. Y bueno, una pregunta que me surge a mí es, me surge, no, sino es una situación. Últimamente la depresión infantil también es una realidad. ¿Qué pasa? ¿A qué se debe esto, doctor? Sí, los niños también se están deprimiendo y esto tiene que ver fundamentalmente con la situación familiar. Los niños necesitan para un desarrollo normal que exista un hogar, una familia, un ambiente familiar estable, porque los padres y las madres lo que hacemos es darle estabilidad, confianza y seguridad a un niño o a una niña. Y desafortunadamente en muchos hogares se presentan situaciones críticas dentro de la relación de pareja. A veces hay violencia, agresividad. En esta pandemia se ha incrementado la violencia intrafamiliar, el maltrato hacia la mujer, también maltrato hacia el hombre. También a veces los padres están angustiados, desesperados, algunos han perdido su trabajo, otros están aburridos porque tienen que permanecer mucho tiempo en la casa y tal vez desde antes de la pandemia no tenían buenas relaciones con su pareja y ya encontrarse durante todo el día y toda la semana
y si no hay momentos adecuados de comprensión, de entendimiento, entonces surge la dificultad, la disfunción dentro de la familia. Entonces los niños o las niñas ven esto y se angustian, sufren, se deprimen. También en los niños en este momento el estar dentro de la casa, el no poder salir, no poder jugar, no poder socializarse con sus pares, con sus amigos, también está generando pues mucho dolor emocional. De igual manera también esos niños que están muy apegados a la tecnología, al celular, a la televisión, que no tienen espacios para jugar o que se aíslan o que se vuelven muy dependientes a los videojuegos. Entonces, cuando se les quita o se les coloca límites, tienen baja tolerancia a la frustración y algunos se vuelven egoístas, irritables, agresivos y entonces también pueden caer en la depresión. La depresión en los niños es frecuente, de igual manera que también el suicidio. Estamos viendo también intentos de suicidio y suicidio en niños y por lo tanto como padres de familia debemos darnos momentos, espacios y lugares para compartir con ellos, para jugar. Un niño es sano cuando el niño juega, cuando se ríe, cuando se divierte, cuando está jugando. También los niños en esta época están muy acosados por el sistema educativo, pegados al computador. A veces muchos profesores les han enviado muchas tareas, muchos trabajos de forma exagerada. Entonces también se han angustiado no solamente los niños, sino los padres. No solamente la tarea la hacen los niños, sino también los papás. Entonces, esta incertidumbre, esto que estamos viviendo, pues ha modificado nuestro comportamiento y por lo tanto la ansiedad y la depresión se está presentando de manera mucho más frecuente, afectando todas las edades, como los niños, los adultos y los adultos mayores también. Bueno, doctor, otra pregunta tiene una persona. Dice, doctor Cástulo, muy buenas noches. ¿Cómo sobrellevar el estrés y sus efectos del encierro en casa, el cual me suma el trabajo en casa y la extensión de los horarios del mismo? No es tan cierto que con trabajo en casa haya más tiempo para otras cosas y relaciones familiares, aunque se intente programar los tiempos. Ahora, mucha dependencia de las llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico y videoconferencias. Muchas gracias. En esta época que estamos viviendo, el miedo, la angustia, la ansiedad, el estrés se ha incrementado. Cuando eso se da, el cerebro empieza a sufrir y se activa un eje que se llama el eje hipotálamo hipoficiario adrenal y la persona empieza a producir una gran cantidad de hormonas, entre ellas el cortisol, que es una hormona del miedo. Y esta persona con alta producción de cortisol está en un estado de alerta, con un miedo, como que algo malo va a suceder. Y si además de eso está viviendo situaciones de incertidumbre, que no se sabe lo que va a pasar, y además también el trabajo en casa, como muy bien lo dice la persona que hace la pregunta, el trabajo en casa se ha hecho de una manera muy inadecuada. Empresas o sitios en donde la gente hace reuniones sin respetar los horarios. Entonces le programan una reunión a las 11:30, 12 del día, cuando pues nosotros culturalmente a esa hora hemos estado siempre disfrutando de nuestro alimento, de nuestro almuerzo. Nosotros vivimos en Pasto, en una ciudad pequeña que tenemos la fortuna de ir a la casa y compartir. Y entonces no se está respetando los horarios, la gente todo el tiempo conectada, mandándose mensajes por WhatsApp, reuniones en la tarde, en la noche, capacitaciones que tiene que presentar informes. Entonces el trabajo se ha multiplicado en la casa y se ha deshumanizado, diría yo. Entonces la gente vive muy aburrida porque no solamente tiene que estar en la casa trabajando, sino también con las labores de la casa. Y entonces toca arreglar, toca limpiar la casa, también toca cocinar.
Entonces, además de eso, toca estar con los hijos dentro de la casa, ellos están con sus problemas en el colegio, entonces estaríamos viviendo una situación de mucha angustia, de mucho estrés y de mucho descarga emocional dentro del hogar, dentro de la familia. Afortunadamente, como ya ha pasado el tiempo, la gente también se ha ido adaptando y ha ido encontrando formas de manejar estas dificultades. Algunas personas no lo han logrado, porque además de eso empieza a aparecer el miedo al contagio. Y entonces como ya la gente se está contagiando más y como ya casi todos tenemos o un amigo o un familiar o un conocido que se ha contagiado, o sea, todos ya sabemos, conocemos a alguien, es más, ya hemos visto personas que han fallecido, entonces esto vuelve una situación cada vez más dura, más difícil. Y entonces hay gente que el miedo al contagio le ha generado más angustia, más desesperación. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que plantear es, dentro del hogar hay que hacer una reunión familiar y ponerse a hablar los integrantes de la familia y organizarse cómo es lo que van a trabajar. Porque no se puede recargar las cosas a la mujer. Los hombres también tenemos que participar. Si el hombre pues no sabe cocinar, entonces puede ayudar, puede limpiar, puede barrer, puede lavar los platos, puede hacer cosas. Pueda que no sepa cocinar. Por ejemplo, en el caso mío, yo no sé cocinar, soy poco cocinero, pero pues lavar sí puedo lavar y he aprendido a barrer y tengo que colaborar, tengo que ayudar. Uno no puede dejar todo solamente al aspecto femenino. Hay que colocar las tareas también para los hijos, para que haya responsabilidades. Entonces, cada hijo tiene sus responsabilidades individuales, pero también hay que colaborar en las responsabilidades del hogar. Hay que tratar de racionalizar el trabajo. Pues aquí es difícil porque, como les digo, hay jefes de jefes y hay empresas de empresas y desafortunadamente no se está respetando el tiempo de la gente. Y también le recomendaría a las personas que traten de hacer ejercicio. El ejercicio físico es muy saludable y que también trate de buscar espacios para poderse divertir en las cosas que le gustan. Hay gente que le gusta a veces escuchar música, otra gente le gusta ver películas en Netflix o televisión. Hay que consentirse y también hay que colocar la mente en el aquí y en el ahora, que eso es el momento más importante y más en la época que estamos viviendo. Y en el aquí y en el ahora lo que tenemos que valorar es la salud, que estamos sanos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que protegernos, que tenemos que proteger a nuestra familia y ojalá también pensemos en la sociedad y no seamos egoístas y también si tenemos que salir a la calle, pues respetemos todas las medidas de bioseguridad para que no contagiemos o no nos contagiemos. Ok, doctor. Bueno, retomando, bueno, por ahí también me preguntan, ¿se puede hacer algo para prevenir la aparición de la depresión? Y me refiero a qué puede hacer la red de apoyo, ¿no? Los amigos, la familia frente a una persona con depresión. Cristian, yo diría que tenemos que hablarles a las personas que debemos verbalizar las emociones. Yo digo que cuando uno le coloca palabras a las emociones, la El audio, doctor, por ahí se nos fue el audio. Ahí no lo escucho, doctor. Lo miro, pero no lo escucho. No lo escucho.
Mm, Está bien la imagen, pero el audio no se escucha. ¿Usted sí me escucha a mí? Yo a usted no lo escucho, solo... Bueno, el doctor se va a reconectar en este momento. Esperemos un instante. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se están conectando y también realicen sus preguntas para que el doctor las responda en este momento que se vuelva a conectar. Si no hay audio en este momento. Espera, ahí ya se está conectando el doctor. ¿Me escucha? Perfecto, doctor, ahí sí. Bueno, perfecto. Estábamos hablando de cómo prevenir la depresión y Sí, no avanzar. Decíamos que lo importante es la expresión de las emociones, que le coloquemos palabras a lo que sentimos. La gente reprime la emoción o no le coloca la palabra adecuada y entonces la gente empieza como a aguantar, a soportar y esta carga emocional llega a un momento en que ya se vuelve insoportable. Entonces, tenemos que aprender a decir con palabras adecuadas lo que sentimos. Si alguien se siente triste, puede buscar una ayuda y debe hablar con un familiar, con un amigo. Cuando uno habla con alguien y ese alguien lo escucha con respeto, con cariño, con comprensión, una persona ahí empieza ya a liberarse, no necesita avanzar en buscar, todo mundo tener que buscar ayuda profesional, no. Se necesita es gestionar adecuadamente las emociones. A veces, pues, esto no es suficiente y entonces necesitaría ya otro tipo de intervención. Pero yo diría que nosotros culturalmente tenemos un analfabetismo emocional. Yo sueño que algún día, por ejemplo, el sistema educativo colocara una cátedra que se llame la cátedra del amor, que a uno le enseñaran todo lo que es el amor, el mundo emocional, así como a uno le enseñan a leer, así como a uno le enseñan química, física, matemáticas. ¿Por qué no enseñarle a la persona sobre todo el mundo emocional? Y que aprendamos a hablar, a comunicarnos, a decirnos con respeto lo que sentimos y que entendamos que no todos podemos pensar igual, somos diferentes y lo que la persona piensa hay que respetar. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Seamos humildes, miramos una parte muy pequeña de la realidad y tratemos de encontrar las respuestas más importantes de la vida dentro de nosotros mismos, no afuera. A veces la gente quiere encontrar afuera la alegría, la felicidad, en las cosas materiales, en los aplausos, en el prestigio, en el dinero. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es que cada día nos conozcamos más, modifiquemos nuestro comportamiento, reconozcamos que somos seres imperfectos, pero que tenemos un cerebro amoroso, un cerebro compasivo que nos permite salir adelante. Y eso es lo que yo trato de hacer cuando estoy examinando y ayudando a una persona con depresión. Lo estoy llevando a que cambie su pensamiento, a que él mismo encuentre esos caminos que le den la luz para salir de la oscuridad. Muy bien, doctor. Qué importante la inteligencia emocional, ¿verdad? Total. Bueno, doctor, ahora ante la emergencia sanitaria, ¿no? Por el COVID, esto nos ha generado que el estado de inactividad en cierta medida sea forzada, ¿no? Y la constante incertidumbre es inevitable. La mayoría de nosotros estamos luchando por mantener una buena salud mental y física. Desde su experiencia, doctor, ¿cómo se puede tomar medidas desde el hogar o qué recomienda usted ante esta situación? Bueno, la salud mental está en una situación muy dura, muy difícil.
Aquí diríamos, antes de la pandemia, ya la depresión era catalogada como una de las enfermedades más importantes de todas las enfermedades en medicina, porque es muy frecuente la depresión. Y ahora en la pandemia, pues obviamente que se ha disparado muchísimo, y cuando pase la pandemia, la población va a quedar afectada en muchos problemas de salud mental. Va a haber mucha depresión, mucha ansiedad, mucho estrés postraumático, porque se está viviendo situaciones muy duras, muy difíciles. Estamos asesorando y mirando casos muy graves de esta pandemia. Eh, el tener esta enfermedad, tener el COVID, tener la COVID no es una enfermedad fácil, a pesar de que hay mucha gente que seguramente son asintomáticos, pero cuando se presenta la enfermedad es muy dura, con síntomas eh, muy agresivos, miedo a la muerte, y que ha generado un impacto emocional muy fuerte en la familia y en la sociedad. ¿Y qué decir, pues, de las personas que han tenido familiares que han fallecido con esta enfermedad? No han tenido la oportunidad de despedirlos con los rituales religiosos y culturales que estábamos acostumbrados. Entonces, yo diría que en esta época debemos hacer una profunda reflexión sobre nuestra propia vida. En un principio yo tenía la ilusión de que esta sociedad iba a cambiar. Yo pensaba que íbamos a ser mejores personas, que íbamos a ser más solidarios, que íbamos a tener mayor sensibilidad por la naturaleza, por la parte climática, pero desafortunadamente van pasando los días, las semanas y los meses, y uno observa de forma desafortunada que la humanidad sigue siendo tal vez igual o peor que antes. Y leyendo y escuchando una conferencia de Fernando Savater, filósofo que me encanta mucho, en una conferencia que le escuchaba decía que no va a haber ningún cambio, que la gente va a ser inclusive peor que antes, que muchos van a ser más agresivos, más egoístas. Sin embargo, yo no pierdo la ilusión y quisiera dejar un mensaje de esperanza y de corresponsabilidad, y que cada uno en el lugar que nos corresponde tratemos de tener esta época como una época para pensar, para modificar, para acercarnos más a los valores, a los principios amorosos, para fortalecer los vínculos familiares, para perdonarnos tal vez de tantas cosas que nos hemos equivocado, pero también para acercarnos al pensamiento de otra persona, y también entender que podemos tener depresión y que eso no es un castigo, que eso no es una debilidad, y que podemos buscar ayuda, y que hay muchos profesionales de la salud mental que están dispuestos a hacerlo. Y yo sí creo que después de esta pandemia el sistema de salud creo que va a mejorar. Tengo esa ilusión, porque hay que hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud que en este momento están en la primera línea de intervención, que también están sufriendo, también se deprimen. Ellos son personas que también tienen familia, tienen hijos, y que no es fácil el estar atendiendo a estos pacientes, y que a veces no es fácil el ser entendidos por los familiares de los pacientes, además de la desinformación que se ha dado desafortunadamente por las redes sociales, y también muchos mensajes agresivos y equivocados que nos desorientan. Entonces, sí estamos viviendo épocas duras, difíciles, pero todas las pandemias tienen un final, y yo estoy seguro que ese final aparecerá. Y después de ese final tenemos que reconstruir ese tejido social amoroso para salir adelante como sociedad. Qué buen mensaje de esperanza, doctor. Mire que a nivel mundial, una de las mayores preocupaciones es el impacto que el COVID tendrá en la salud mental de la población. Se dice que muy probablemente el coronavirus nos pase factura en términos de trastornos de ansiedad, de depresión. Esto debido a lo que usted menciona,
el gran número de fallecimientos en donde muchas personas han tenido que superar situaciones como la muerte de sus allegados en absoluta soledad. Situaciones atípicas como el aislamiento han generado cambios en las rutinas. Bueno, también el impacto socioeconómico ha sido muy duro. Y lo más importante, el personal sanitario ha sido el grupo de población más expuesto y posiblemente el que más vea resentida su salud mental tras la pandemia. Entonces, doctor, Sí. ¿cómo afrontar el aumento de la depresión post-COVID? Bueno, yo creo que tenemos que trabajar en primer lugar en la capacitación de los trabajadores de la salud. Tenemos que darle herramientas a las personas para que ayuden y nos ayuden a manejar la cantidad de problemas que se van a presentar y que ya se están presentando. Debemos capacitar a profesionales de la medicina general, profesionales de la psicología, de la enfermería, trabajo social, auxiliares, etcétera, en la detección temprana de síntomas que estén relacionados con problemas de la salud mental, para encauzarlos en la posibilidad de recibir una asesoría, un tratamiento oportuno. También tenemos que quitarle el estigma al padecer una enfermedad mental. La gente cree que la enfermedad mental es la locura, la psicosis. Entonces la gente dice, yo no soy loco, entonces dice, soy sano mentalmente, cuando la locura se presenta solo en el 1% de la población. En cambio, la depresión se está presentando en el 30-40%. Ya salieron los primeros resultados de la última encuesta que está haciendo la Universidad Javeriana, liderada por el doctor Carlos Gómez, en donde se habla que el 50% de los encuestados están manifestando síntomas de ansiedad. Y los estudios internacionales, por ejemplo, en China, en Corea del Sur, en España, en Italia, se está hablando inclusive de un 60%. Es decir, después de esta pandemia del COVID, vamos a tener la pandemia de la salud mental. Y también creo que esa es una oportunidad para que haya una buena intervención del Estado colombiano en fortalecer políticas públicas en beneficio de la salud mental. Es que antes la salud mental estaba más oculta, ahora está como más de moda, digamos, desafortunadamente por lo que está pasando y por lo que va a pasar, y debe llevarnos como una oportunidad como sociedad para que le demos la importancia al tema de la salud mental, sobre todo en el campo de la promoción de la salud y de la prevención. Pero también pues hay que generar servicios de salud mental porque vamos a tener que atender, y ya lo estamos atendiendo, muchas personas con problemas de su salud mental. Doctor, usted muy bien lo explica, ¿no? La salud es un todo integral, no se puede separar el bienestar físico de un bienestar mental. Pensando en lo que será el día después, bueno, usted ya lo más o menos me está respondiendo la pregunta. ¿Qué opina usted sobre si necesitaríamos campañas de psicoeducación masivas para mitigar el impacto de la pandemia en la salud? Sí, Cristian, y por eso lo felicito, porque la actividad que usted está haciendo a través de las redes sociales está trabajando ya en lo que llamaríamos la psicoeducación, que debemos llegar a través de estos medios tecnológicos a muchas personas para que la gente se entere, porque cuando la gente conoce, puede comprender y puede buscar una ayuda. Y quisiera aprovechar esta oportunidad de la entrevista que usted me hace para invitarles a las personas que me escuchan y me ven para el 26, 27 y 28 de agosto, el sexto Congreso Internacional de Suicidio virtual. Vamos a tener 14 conferencistas internacionales de Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Cuba, Colombia. Ecuador, Perú, Argentina y por supuesto también de Colombia. Vamos a tener como 12 conferencistas y va a ser gratuito.
porque eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una función social y próximamente sacaremos toda la información y el link para que la gente se inscriba, no tiene ningún costo, porque el suicidio es un problema de salud pública y desde hace más o menos unos 12 años vengo trabajando en ese tema, haciendo cada 2 años un congreso, y este año nos tocaba el congreso para este mes de agosto. En un principio pensé no hacerlo, pero después me motivé y dije, no, voy a hacerlo y virtual, y afortunadamente los amigos, los colegas de otros países me están colaborando, me están apoyando y vamos a tener un congreso muy bien organizado, con muy buenos ponentes, y eso es hacer psicoeducación, eso es sembrar el conocimiento en la comunidad. Cuando la persona conoce, entiende, comprende y busca ayuda. Y de esa manera estamos salvando vidas. Sí, Sinergia por la Vida es, ¿no?, el nombre del congreso. Sí, Eh, Cristian. Ahora pasando, doctor, al panorama regional, nuestro departamento, nuestra ciudad. Mediante la herramienta Google Trends, esta herramienta sirve para saber cuáles temas fueron tendencia a nivel nacional e internacional. Se pudo evidenciar que en el último año los oriundos de los departamentos de Arauca, Cesar, Nariño, Sucre y Casanare son los que más han investigado en Google sobre depresión y han formulado preguntas como cómo saber si tienes depresión, imágenes de depresión y tipos de depresión. Estos datos son de exactamente de hace un mes. También teniendo en cuenta que hace no más de 10 días existió un caso de suicidio en la ciudad, en donde el comandante de la policía afirmaba que fue por depresión. Desde su experiencia, ¿qué análisis puedes hacer sobre lo que está pasando en el departamento de Nariño y más específicamente en nuestra ciudad San Juan de Pasto? Bueno, nosotros los nariñenses siempre hemos tenido mayor tendencia a la depresión. Yo he tratado de buscar una explicación y, como hemos mencionado durante esta noche, no hay un solo factor que explique por qué se presenta un trastorno, llámese depresión, ansiedad. Yo diría que la parte cultural tiene que ver mucho también con la depresión. Nosotros los nariñenses nos hace falta una autoestima regional. A veces no nos sentimos como orgullosos de lo que somos. Además, históricamente también nos han maltratado, se burlan de nosotros porque hemos estado en contra de los aconteceres nacionales. Mientras todo el mundo se estaba independizando de los españoles, por decir algo, nosotros no lo queríamos hacer. Y todavía estamos siempre como en contravía de lo que sucede a nivel nacional. Y esto hace que tal vez no estemos muy contentos y muy orgullosos entre nosotros mismos. Nos falta como solidaridad, empatía, valorar lo que tenemos. A veces valoramos las cosas que son como por fuera de nuestro departamento. Entonces, si alguien viene a dar una conferencia, por decir algo, de Bogotá, pues sí nos parece muy interesante y no valoramos lo que tenemos. Colocamos otro ejemplo. Pues nosotros tenemos un equipo de fútbol que es el Deportivo Pasto, pues que yo soy hincha total. Yo Pero también. sin embargo, mucha gente acá no. Mucha gente acá es hincha, por ejemplo, del Nacional. Son hinchas de otros equipos, cosas que no se ven culturalmente. Usted no ve un paisa, pues, que sea hincha del Deportivo Pasto. El paisa, pues, es hincha de los equipos que hay allá, o del Nacional o del Medellín. Hay gente que sale de Pasto, de Nariño, a estudiar por fuera del departamento y regresa a los pocos meses y cambiando su dialecto, pensando que eso le da superioridad. Entonces, tendríamos una desesperanza aprendida, como una minusvalía cultural, que está cambiando, por supuesto, pero que tenemos que trabajar mucho más en ese sentido. Además, también hay un abandono, no podemos decir que no es así, hay un abandono de parte del gobierno central y nos ha tocado más difícil
el desarrollo social y económico de nuestro departamento. Pero nosotros los nariñenses somos gente inteligente, somos gente capaz que ha demostrado en todos los saberes del conocimiento. Y yo creo que tenemos que creer mucho más en nosotros y dejar de pelearnos entre nosotros y tener frentes comunes para sacar adelante nuestra región. Entonces la depresión surge cuando no hay oportunidades, cuando no hay opciones, cuando hay dificultades también en el mundo de relación. Entonces nos hace falta más empresa en nuestro departamento, nos hace falta más formas de diversión. La gente consume mucho licor y el licor está asociado a estados de ánimo depresivo. La gente a veces dice que hay que hacer nada, entonces a beber, como que el licor fuera la forma de escapar de los conflictos y de los problemas. Entonces, yo diría que eso está pasando. Esta mañana, coincidencialmente, me invitaron a un programa de televisión en el Casanare y estuve enterándome de la situación que está pasando allá y justamente mencionan lo que tú decías, Cristian, de los casos también de depresión, de suicidio en estas zonas que también son de difícil, digamos, encuentro con el centro del país. Nosotros estamos muy lejos de Bogotá. Ya el aeropuerto, pues, cuando ya se abra, pues tenemos mayores oportunidades, pero estamos muy lejos realmente de lo que está sucediendo y por lo tanto tenemos que trabajar en ese sentido para fortalecer lo nuestro. Sí, doctor. Usted y otros profesionales, he escuchado, estoy muy atento, del doctor Gerardo Uribe, del doctor Facundo Manes en Argentina, siempre han mencionado que la sociedad debe prepararse y aceptar la realidad, que conceptos como usted lo menciona, la cooperación, la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo, van a ser fundamentales para afrontar este desafío, que prácticamente esto va a empezar desde el hogar. Sin embargo, aún vemos actitudes o comportamientos que demuestran lo contrario, ¿no? Que no ponerse el tapabocas, por ejemplo, salir a deshoras. Han existido fiestas, el consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, un sinnúmero de conductas que van casi que en contra, ¿no?, de estos conceptos. Es decir, seguiríamos como antes. ¿Cómo empezar a cambiar esa parte individual, ese egoísmo, el machismo y la competencia desleal, doctor? Yo pienso que lo fundamental está en el hogar, está en la familia. Si bien es cierto, no nos hemos preparado, no hemos estudiado para ser papá o mamá, pues uno hace, pues, digamos, lo que mejor pueda. Y en eso nos hemos equivocado muchísimo. Y eso no me parece malo, que uno se equivoque. ¿Quién no se ha equivocado como papá o como mamá? Todos nos equivocamos, somos seres imperfectos. Pero lo grave es que a veces hay personas que se equivocan y persisten en el error. Entonces, nosotros tenemos que volver a la familia, como está integrada. No necesariamente es papá, mamá, hijos. Puede ser mamá sola o papá solo, o puede haber otras formas también de familia y que son, diríamos, comportamientos normales y que pueden ser escenarios muy precisos para formar, para educar, que sería educar en esas habilidades del ser. Nosotros tenemos que trabajar más en el ser persona. Cuando yo les enseño a mis estudiantes de medicina o de psicología, yo les digo, mire, en la vida es más importante ser persona que ser doctor. Primero hay que ser persona. Cuando uno es persona, puede ser mejor doctor. Entonces, eso es lo que nos está haciendo falta, trabajar en el ser, en la familia y también en el sistema educativo. Como le decía anteriormente, quisiera un sistema educativo en donde la gente aprenda a construir conocimiento, en donde la gente aprenda a ser feliz, en donde lo más importante no sea la nota. ¿Qué saca uno? Sacar 5 o 100 si no es feliz. La persona cuando es feliz, esa felicidad se lo demuestra en su comportamiento,
cotidiano. Entonces debemos replantear los valores. Hay gente que cree que en la vida lo más importante es el tener. Yo pienso que no. En la vida lo más importante es el ser persona. El tener es secundario, porque eso lo hemos visto más aún en esta pandemia. Hay gente que puede tener todo el dinero del mundo y te puede dar la COVID y te puedes morir. El dinero no te protege de nada, no puedes comprar nada. El dinero no compra amor, no compra felicidad. Entonces, ojalá nos sirva esta experiencia para replantearnos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y pensar que el cambio está dentro de la casa. A veces nos podemos criticar al gobierno, al alcalde, al gobernador, al presidente. No, más bien concentrémonos en cada uno hacer lo que tiene que hacer. Si estamos en contra de la corrupción, por decir algo, cada uno actúe de manera coherente, de manera transparente. Entonces así podemos lograr transformaciones sociales. Pero pues la gente en nuestro país a veces se le ha dado más valor al ser avivato, al romper la norma, al creer que tenemos que tener un policía que nos coloque un parte, que nos corrija. No, ya todos tenemos que ser responsables, lavémonos las manos, coloquémonos el tapabocas, mantengamos el distanciamiento físico. Pues ¿cómo vamos a hacer fiestas en esta época? Es decir, esa gente es gente poco empática, gente que no está ubicada en lo que tiene que ser. Y eso siempre existirá y siempre ha existido en el mundo. Estaba leyendo lo que pasó en la fiebre española por ahí en 1918 y leía un artículo en donde decía que pasaban los policías pasando lista por las casas. Entonces ya tenían como un censo y en las noches pasaban casa por casa y llamaban lista para ver si estaba la persona ahí para corregir. Y cuando no lo encontraban, los enviaban a unos sitios terribles, pues para una cantidad de actividades, digamos, de ejercicio o de actividad social forzada. Pues el ser humano siempre ha sido indisciplinado, como una esencia. Hemos pasado muchas pandemias y por eso no hemos cambiado como sociedad. Pero no perdamos la esperanza, cambiemos cada uno al que le corresponda, seamos responsables con lo que nos corresponde. Y doctor, un concepto importante también es la resiliencia, ¿verdad? Para poder empezar a pensar en una sociedad fortalecida. ¿Nos podría explicar qué es la resiliencia y cómo se puede mejorar en este aspecto? Sí, claro, Cristian. La resiliencia se define como la capacidad de soportar la adversidad y salir fortalecido de ella. Es decir, la vida tiene conflictos. Para nadie la vida es fácil. Y el sufrimiento es algo importante también para la vida. Uno no puede estar en la vida solamente riendo y siendo feliz, ¿no? La felicidad no es un momento final. La felicidad es un caminar en el transitar de la existencia de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ser resilientes. ¿Cómo puedo hacer como papá o mamá para que mi hijo sea resiliente? Lo que tengo que hacer es educarlo en la responsabilidad de su comportamiento, en que desde niño tenga responsabilidad de lo que hace, que si se cae, aprenda a levantarse. No lo puedo sobreproteger. Si se golpea con una silla, pues tengo que enseñarle que hay una silla y que él debió caminar por otro lado. No golpearle a la silla y decirle que la silla es tonta o la silla es mala. No, la silla es una silla, es un objeto. Uno tiene que responsabilizarse de su comportamiento. Entonces, cuando uno gestiona su comportamiento, uno sufre. Y el sufrimiento te lleva también a pensar, a buscar opciones. Y entonces la persona resiliente es una persona que es optimista, es una persona que tiene buen sentido del humor, que se ríe, que mira el contexto en el que está viviendo. La persona resiliente vive el aquí, el ahora. No está viviendo ni en el futuro ni en el pasado, porque el pasado no existe
Y el futuro, pues no sabemos. Tampoco nadie tenemos asegurado el futuro. Entonces el resiliente es aquella persona que tiene una caja de herramientas en donde herramientas mentales que le permiten levantarse con dignidad, porque a la vida hay que meterle dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Que hay que llorar. Es que llorar no hay malo, y no es debilidad. Uno llora, pero esas lágrimas sirven para limpiar. En cambio, esas lágrimas indignas pues ensucian, digamos, el comportamiento. Gente que llora porque está dependiendo de otra persona. No, nosotros no dependemos de nadie, dependemos de nosotros mismos. Compartimos la vida con alguien, le damos el amor que tenemos, pero tenemos que aprender a estar solos y ser nosotros nuestra mejor compañía. Pero claro que es hermoso tener un hogar, tener una pareja, compartir el amor, por supuesto, pero mi pareja no es mi propiedad. Mi pareja no es alguien que tiene que pensar como yo. Ella piensa como ella tiene que pensar y yo respeto su pensamiento, así como ella también tiene que respetar mi pensamiento. Yo me encargo de que ella sea feliz y ella tiene que encargarse de hacerme feliz a mí. Entonces, el resiliente es alguien que piensa en sí mismo, no como una persona egoísta, sino como una persona que tiene la decisión de construir su vida, porque cada uno de nosotros vive lo que quiere vivir, ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. Qué excelente mensaje, doctor, de resiliencia. Y bueno, para ya ir terminando, porque vamos una hora de pasaditas y usted me imagino ya está un poco cansado. Doctor, me gustaría preguntarle lo que muchos me están preguntando en este momento sobre el sexto Congreso Internacional de Suicidio denominado Sinergia por la Vida, en donde ya usted lo mencionó, existen algunos panelistas de muchos países como Canadá, México, Colombia, Guatemala, bueno, y que está bajo su coordinación. Doctor, ¿nos puede comentar más sobre el Congreso Sinergia por la Vida? ¿Cómo podemos participar? ¿La plataforma, la modalidad? ¿Cuándo sale ya este Congreso? Sí, claro, con mucho gusto. Este congreso va a ser el 26, 27 y 28 de agosto, entre las 2 de la tarde y las 7:30 de la noche. El primer día, el día 26, vamos a hablar fundamentalmente de la prevención del suicidio. Ahí van a haber conferencias, va a haber mesas redondas y va a haber hablar con el experto para que podamos intervenir. El día 27 se va a hablar todo lo que es atención ya del intento de suicidio, atención de la conducta suicida. Y el último día, el 28 de agosto, vamos a hablar de lo que se llama la postvención, que significa qué hacer con la familia, con las personas que tienen un familiar que ha muerto por suicidio, porque es algo muy duro, muy doloroso que alguien muera por suicidio y estas personas quedan pues con muchas heridas emocionales y esto es lo que se llama la postvención. Entonces ya está montada los conferencistas, el programa académico y yo creo que en el transcurso de esta semana vamos a publicar por las redes sociales el link en donde las personas que estén interesadas pueden darle link y hacer una inscripción sin ningún costo, colocando su nombre, su profesión, su correo electrónico y ya se le daría el link para poder acceder al Congreso. Las personas que asistan por encima del 60%, les vamos a dar un certificado de asistencia. Este es un evento académico que tiene el aval de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, tiene el aval de la Universidad de Nariño, la Facultad de Ciencias de la Salud, su programa de medicina, tiene el aval de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Fundación Universitaria de San Martín, su programa de medicina, y también tiene el aval de una ONG que se llama Harlem.
y tiene el apoyo tecnológico de un laboratorio farmacéutico que se llama Abbott, quien patrocina una plataforma especial para este congreso, que aspiro a tener por lo menos 1,000 personas participando en este evento académico. Entonces nos sentimos muy contentos porque desde Pasto va a salir este congreso que va a tener un impacto muy fuerte en todo el país y también en toda Latinoamérica. Y al final del congreso vamos a sacar un libro, unas memorias que serán entregadas para las personas que asistan. Vamos a sacar un libro que va a ser un libro virtual y también un libro físico que queremos que llegue a las personas que han asistido. Hay que hacer una función social. En un principio me decían que había que cobrar por este congreso, pero yo dije, pues no, yo creo que tenemos que servir y les invito a las personas que estén interesadas, que estén atentos. Eh, Estamos diseñando la plataforma en cuanto al link. Las personas, los técnicos están haciendo los últimos ajustes y me han prometido que hasta el día viernes ya tendremos la posibilidad de hacer la promoción de este evento académico, como les digo, con el link para que se inscriban y para que participen activamente en este congreso. Y ahí está entonces para todas las personas la información sobre este excelente evento. Y doctor, muy claros sus conceptos. No me queda más que decir que creo que fue un espacio lleno de aprendizajes. Doctor Cástulo, le agradezco por compartir su conocimiento, su experiencia. Espero que usted se haya sentido bien en este espacio. ¿Fue así, verdad, doctor? Cristian, me he sentido muy contento de estar contigo. Te felicito nuevamente por tu labor, por todo lo que estás haciendo y te agradezco profundamente que me hayas invitado y cuente conmigo las veces que crea necesario para humildemente llegar con un mensaje de optimismo, de ilusión, de esperanza, para que podamos salir adelante cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia y también en nuestra sociedad, para salir adelante de la situación en la cual estamos viviendo. Por favor, doctor, muchísimas gracias antes a usted. Y no sé si usted, o no sé, si quiera darnos sus redes sociales donde puede encontrar a la gente o su consultorio para poder encontrarlo a usted. Muchas gracias. Sí, yo tengo mi consultorio en la Clínica Bellatriz. Pues en esta época, pues ya son casi 6 meses que no he ido al consultorio porque estamos haciendo teleconsulta. Entonces, cualquier información pueden hacerlo a través de la Clínica Bellatriz, en donde le dan la forma pues, de acceder a cualquier asesoría o cualquier consulta que las personas consideren que pueden requerir de mis servicios. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. A todos ustedes también, mil gracias. Recuerden visitar la página de Habilidosamente y como siempre, un saludo al equipo de Habilidosamente que logran estos espacios. Sí. Y hasta una próxima.